El capítulo 5, el versículo 13 dice: Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuélvete a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. 8:14. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Y aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados, y él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Y así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Sé que tu palabra ha sido dejada de forma especial para que podamos estudiar, también que podamos ser exhortados, que podamos aprender. Y ayúdanos a entender de qué se tratan estos versículos el día de hoy. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestro corazón y que use mi vida también para compartir de tu palabra en esta hora. Tú seas glorificado, Señor, en este estudio. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a este estudio de Mateo 8 del 1 al 17 y a los que se están uniendo también por las redes sociales, ¿no? En esta transmisión. Hoy seguimos en esta serie que se llama El Rey Mesías. Y decimos el Rey Mesías porque Mateo, siendo un judío, dirige su evangelio a judíos, a sus paisanos, diríamos, ¿no? Pero los judíos en la época de Jesús tenían varias características que es importante resaltar para entender el texto. Lo primero es que ellos se creían la última Coca-Cola del desierto, como decimos, ¿no? O sea, la nata de la sociedad religiosa. Lo miraban al gentil y decían: este gentil es un perro, ¿no? Lo miraban como perros. Y ellos se sentían muy importantes. ¿Por qué? Porque habían recibido la ley de Moisés. En cambio, los gentiles no tenían ley. Lo otro es que se sentían de una, diríamos, linaje, si lo queremos llamar raza. No me gusta esta palabra raza, pero bueno, porque solo hay una raza en todo el mundo, es la raza humana, pero con el evolucionismo surgieron tipos de razas, pero bueno, diríamos etnia, ¿no? En esa perspectiva, diríamos, de pueblo, ellos se sentían pues lo mejor. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su linaje era de lo mejor. En cambio, los gentiles, ¿con quién se habrá metido tu papá, tu mamá? En cambio, yo sé quién es mi papá, mi linaje. Y lo otro es que dentro de esta sociedad, ya sea si lo llamamos con términos que conocemos, racista, clasista, y eran sexistas, la mujer no tenía derechos, la mujer solo tenía deberes. Y entonces a la mujer la miraban de arriba hacia abajo. Tanto así, ¿se acuerdan que los rabinos cómo oraban? Cuando un hombre se levantaba en la mañana, no decía gracias por el pan, no, decía: Señor, gracias porque no me has hecho gentil. Y lo miraban a los romanos y todo, ¿no? Gracias porque no me has hecho publicano, porque ellos se habían metido con el imperio romano. Y se oraban: Señor, gracias porque no me has hecho mujer. Decían, o sea, wow, imagínate esa oración hoy día, ¿no? Donde hay tanto activismo y donde hay feminismo, y si tú oras, ya te caerían muchas piedras. Pero hoy, el título de esta enseñanza de Mateo 8, del 1 al 17, es Jesús rompe los paradigmas sociales. Y ojo, que quizás tú tengas un paradigma y te vas a identificar hoy. Y a manera de introducción, continuando, los capítulos 8 y 9, después de este Sermón del Monte, forman una unidad literaria de 10 milagros que presentan el poder y la autoridad de Jesús. Mateo está interesado en decirles que Jesús es el Mesías y está rompiendo paradigmas. Y no es por accidente, hermanos, que estos milagros de poder
sigan al Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque los milagros tienen la intención de confirmar el mensaje del Rey Mesías. Segundo, demostrar la realidad del contexto escatológico que hay acerca del reino. Y tercero, hermanos, es demostrar la compasión de la deidad del Rey Mesías. Esto era importante demostrar. Mateo está dirigiendo su evangelio a estos judíos y les está diciendo: Jesús es el Mesías. Él es el Rey Mesías. Él es el que estaban esperando. Así que el título, diríamos, de estos versículos y el bosquejo: Jesús sana a los despreciados en Israel. Y vamos a ver del 1 al 4, Jesús sana a los despreciados del cuerpo. Del 5 al 13, Jesús sana a los despreciados étnicos. Del 14 al 15, Jesús sana a los despreciados por género. Del 16 al 17, Jesús sana a los despreciados en general. Estos despreciados eran, en ese contexto que se escribió esta carta, despreciados por estos judíos, como les dije, que se sentían la nata de la sociedad, lo más importante en su genealogía, en su religión, en sus creencias. Ellos conocían la ley, ellos conocían a Dios, pero tenían muchos paradigmas y Jesús los va a romper. Así que, versículo 1, miren, vamos a ver. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Y esta ladera está hablando del Sermón del Monte, donde muchos estaban escuchando las enseñanzas. Versículo 2, de repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Miren que es algo muy interesante. Aquí varias cosas para estudiar. Primero, un hombre con lepra. Según Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, la ley va a decir cómo se debe de tratar en casos de la lepra. Ahora, yo tengo una imagen acá del rostro de este hombre con lepra. No sé si se puede distinguir bien, pero la lepra es una enfermedad de la piel, una enfermedad cutánea que hace que se vuelva blanco, acá tenemos en Arequipa algunas palabras, ¿no? Como caracha, un tipo de caracha, decimos, ¿no? Que le salen como escamas y se le va cayendo la piel. Y no solamente esto, sino que llega hasta el sistema nervioso, lo deja con las manos rígidas y algunas veces, según lo que se narraba antiguamente, empezaba a perder la mano, los dedos se caían, los pies llegaban hasta los huesos. Por lo tanto, la ley tenía mucho que decir respecto a esto y siempre, en el contexto que llega Jesús, los judíos tenían algo en mente. Relacionaban la lepra con el pecado. Basados en 2 de Crónicas, capítulo 26, del versículo 16 al 23, hay una historia del rey Usías. Este rey que Dios lo bendijo mucho, que tuvo un imperio y un poder de soldados o de ejército tan grande que se sintió tan orgulloso que después de un triunfo fue al templo y prendió el incensario, el fuego, y el sacerdote vino y le dijo: tú eres rey, tú no debes hacer esto. Y él dijo: ¿tú quién eres? Yo soy el rey. Y en ese momento la piel se le enfermó, dice el texto, y le cayó lepra. Desde allí los judíos relacionaban aquel que tenía lepra era porque estaba enfermo, o mejor dicho, estaba en pecado. Al final, Usías murió de lepra. Nunca más salió de su alcoba por sentirse soberbio y orgulloso. Así que tenemos ahora un hombre con lepra porque había pecado probablemente. Y el Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46 dice: los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar y tienen que cubrirse la boca, dice el texto, y gritar: impuro, impuro.
permanecerán ceremonialmente impuros, ojo, ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esta enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Creo que con esta pandemia todos hemos experimentado qué es vivir en aislamiento, especialmente si te daba el COVID, ¿recuerdas? No sé si te ha dado el COVID y en los primeros días, uy, Dios mío, he escuchado testimonios que lo ponían en una habitación cerrada, hasta sellaban, creo, con cinta de embalaje para que no se escape el aire de ahí y le tiraban la comida, ¿no? ¡Plau! Y los que usaron barbijos no fueron los primeros nosotros, sino que este caso de la lepra les obligaban a usar barbijo, hermanos, su tapaboca, así. Y lo que tenían que gritar es impuro, impuro, impuro. Y cuando llegó Jesús, ya se habían instituido en la tradición oral que si te encontrabas con una persona con lepra, lo mínimo que deberías tener de distancia, este tipo de distanciamiento que lo conocemos hoy, es 2 metros. 2 metros. Y si el viento era en contra del leproso, mira, 15 metros, mejor 45 metros, te voy a gritar de acá. ¿Y qué hacían? Ceremonialmente estaban impuros y todo lo que toque este hombre era impuro y tenían que ir 8 días a hacer las ceremonias de purificación, lavarse las manos, etc. Y si este hombre leproso se sentaba en algún lugar, ese lugar quedaba impuro. Y si tú venías y no sabías, te sentabas y quedabas impuro. O sea, entonces, ¿qué hacían? Sus familiares, si estaba casado, o si era padre, o si era hijo, lo botaban. Vivía lejos de la ciudad, lejos de su familia, lejos de casa y vivían en cuevas. Cuando llegó Jesús, vivían alejados de la sociedad. Por lo tanto, tenemos a alguien despreciado por su enfermedad en ese contexto. ¿Y qué hizo él? Dice el texto, se arrodilló ante él. Esta palabra arrodillarse en el griego es proskenein, que viene a ser una adoración a los dioses, o mejor dicho, postrarse en adoración. Y no solamente es arrodillarse, sino han visto los musulmanes a veces que se arrodillan, se ponen hasta la frente a la cabeza, así. Y este hombre se arrodilló y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y ahí va la adoración. ¿Cómo sería que está expresando adoración? Mateo está interesado en presentar que este judío está adorando a Jesús porque se arrodilló. Y ustedes dirán, pero eso cualquiera lo hace. No, 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 hermanos. Los judíos no se arrodillaban a menos que sea a Dios. Y este judío que tenía lepra está reconociendo que Jesús es Dios. Y lo segundo es que lo llama Señor, y esa es la palabra kurios, para decir a alguien muy importante que solo usaban esta palabra para Dios. Y lo tercero es que le dice, no solamente puedes sanarme, le dice dejarme limpio, porque recuerden que según el Antiguo Testamento, este hombre era impuro porque había pecado. Y porque era pecado y era impuro, le dio la lepra. Entonces, para poder ser sano de la lepra, ¿qué tenía que ser primeramente? Perdonado. Sus pecados podían y deberían de ser perdonados. ¿Y quién es el que puede perdonar pecados? Solo Dios. Y entonces le está diciendo, kurios, Dios, si tú quieres, sáname, límpiame mis pecados. Esa es la verdadera adoración. Por eso dice, lo adoró. Hermanos, la verdadera adoración es reconocer que Jesús es el creador y yo soy la criatura. Es reconocer que Jesús es el Señor soberano y yo soy su sirviente que acepta su voluntad. Qué bonita oración y adoración. Él no vino y le dijo, en el nombre de Jesús, Jesús, no sé, María medio raro, ¿no? Te ordeno que me sanes, ¿no? Por tus llagas vas a ser sano, me has dicho. O reclamo mi bendición. No dijo, lo decreto, no dijo, ¿entienden esas oraciones hoy día? Lo ordeno, lo dijiste en tu palabra y me sanas y punto. Si no, no eres Dios. No fue así.
Él entendió, soy criatura, tú eres el creador, tú eres el soberano, Señor, yo acepto tu voluntad. Si tú quieres, me sanas, si tú quieres, me limpias. ¿Y qué pasó, hermanos? Versículo 3. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano, y al instante la lepra desapareció. Hermanos, miren, este momento donde Jesús extendió la mano y lo tocó, y lo he remarcado, estaba prohibido por la ley y era un paradigma. Nadie podía tocar un leproso. ¿Y qué está haciendo Jesús? Lo toca. Y si tocaba un leproso, ¿en qué estado quedaban? Impuro ceremonial. Y Jesús está rompiendo paradigmas de estos judíos. Y Mateo lo resalta y lo pone a propósito. ¿Y por qué hace esto Mateo? Porque, hermanos, los evangelios no son biografías de Jesús, son relatos históricos escritos con un propósito en especial. Marcos lo pone en el capítulo 1 y acá Mateo está en el capítulo 8. Marcos lo relata de otra forma porque Marcos está interesado en hablar a un público o a diríamos, oyentes romanos, pero Mateo lo pone esto para hacerles entender que si quedaban impuros, Jesús es Dios, el Rey Mesías, y no queda impuro. Al contrario, extiende su mano, lo toca y, como dice el texto, si quiero, dijo, queda sano. Lo sana en ese momento y al instante, hermanos, como ves acá, su rostro cambia. La lepra desapareció. No es como esos milagros que hoy día dicen, no, tú sigue confesando tu fe, mantén tu confesión, porque poco a poco va a venir el milagro. Y si tú no mantienes tu confesión, te va a venir la enfermedad. No, Jesús, hermanos, cuando Dios sana, sana por completo. La lepra desapareció. Y acá vemos una vez más a Jesús el sanador. Jesús que quiere sanar. No es Jesús que no quiere sanar, pero no sana a todos. Ahora, versículo 4 dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra, y esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Por qué Jesús diría a este hombre, no se lo cuentes a nadie? Pero sí lleva lo que dice la ley. Miren, en Levíticos 14 del 2 al 32 dice cómo es la ofrenda y el trato cuando una persona es sanado por la lepra. Pero este hombre, pues yo me imagino, pues estaría recontra emocionado. ¿Cómo estarían ustedes, hermanos? He vivido por meses, quizás años, lejos de mi familia, y ahora puedo regresar a abrazar a mi familia. No podía abrazar a mis hijos o a mi familia. Y hemos experimentado en esta pandemia, hermanos, de no poder abrazar a nuestros seres queridos ni acercarnos. Pero ahora Jesús lo regresa a poder disfrutar de su familia. Le da el perdón de sus pecados, porque para él era esto: si me has sanado, ya he sido perdonado. Y es más, ahora puedo entrar al templo, puedo tener una relación con Dios. Y me lo dices, Jesús, en mi cara, no se lo digas a nadie. O sea, yo estaría pues a todo el mundo. Si te pasa algo en la combi, en el transporte público, o si te encuentras 5 soles en el piso, no sé, tu billete, ¿qué haces con esa buena noticia a la primera persona que le ves? Ni siquiera te ha preguntado y le dices, hoy me encontró plata. Bueno, porque es una buena noticia. Ahora Jesús dice, no se lo digas a nadie. Qué terrible habrá sido, ¿no? Pero ¿por qué decía esto? Mateo mismo nos explica por qué. Mateo 17:19 dice, mientras descendía de la montaña, y esto es en la transfiguración, Jesús le ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. O sea, no es que se calle para siempre, sino hay un propósito. Jesús no quería que lo sigan por sus milagros, por los beneficios, sino Jesús quería que escuchen su mensaje. Porque lamentablemente el ser humano busca más los milagros de Dios que el arrepentimiento, que el volverse a Dios. Quiere más los beneficios. ¿En qué me beneficia ir a la iglesia? ¿En qué me beneficia volverme cristiano? Que en lugar de simplemente aceptar las demandas del reino. Por eso Jesús dijo, va a haber un propósito.
No se lo digas, pero sí se lo cuentes cuando ya haya entendido todos que yo soy el Mesías. Y en Levíticos habla de estas ceremonias, especialmente el 14:4, como les dije. ¿Qué tenían que hacer el leproso? Llevar 2 avecillas vivas y limpias, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. ¿Para qué? Bueno, investiguen, hermanos. Ahí está, Levíticos 13 y 14. Y luego tenía que llevar 2 corderos. Si era pobre, llevaba un cordero. ¿Pero era para qué? Para darles testimonio a los sacerdotes de que Jesús sí respetaba la ley. Porque lo acusaban de que no respetaba la ley. Así que Mateo está interesado en decirles, mira, no se lo digas a los demás, pero sí al sacerdote. Y obviamente el sacerdote le va a preguntar, ¿pero cómo te has sanado? Ah, Jesús me sanó. ¿Pero cómo puede sanar a alguien? O sea, era un propósito que tenía Jesús y tenía que cumplir estos ritos. Ahora vamos por el segundo punto, del 5 al 13. Jesús sana a los despreciados étnicos. Y ya sanó a los despreciados de la lepra. Dice el versículo 5, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. O sea, hermanos, esta palabra de oficial romano en el griego, si tienes la Reina Valera, es la palabra un centurión. 100 hombres. Y Jesús regresa a Capernaum. Y Capernaum, si vas a la Tierra Santa un día, hermanos, próximo año hay un tour. Este es los restos de Capernaum, que llegó a ser el centro de operaciones de Jesús, el cuartel, diríamos, de ahí se movía. Jesús llega a Capernaum porque lo habían rechazado en Nazaret, recuerdan en el contexto que hemos estudiado, y se le acerca este oficial romano. Ahora, ¿qué es el problema con este oficial romano? Dice el versículo 6, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Este texto de mi joven siervo también puede ser traducido como hijo, o sea, era alguien a quien él estimaba. Pero, como ustedes pueden ver aquí, este hombre estaba muy, pero muy mal. ¿Y cuál es el problema con esto? Dirán ustedes. ¿Por qué Jesús está rompiendo un paradigma? Porque para el contexto judío no había algo más despreciable que un leproso era un romano. Y no solamente un romano, este era un capitán, o sea, era un oficial. ¿Y por qué? Porque ellos odiaban a los romanos. Estaban subyugados bajo el imperio romano y para ellos era despreciable. O sea, este no era un gentil cualquiera, era un romano. Y Mateo lo pone a propósito y dice, mira, ya sanó a un despreciado por la sociedad, por la lepra, ahora va a haber un milagro para alguien despreciado por su cultura, por su etnia. Creo que hoy hay muchos que son despreciados por su cultura o por su etnia. Y miren qué sucedió. Dice el versículo 7. Iré a sanarlo, dijo Jesús. ¿Qué? Yo me imagino la cara de los apóstoles. No está ahí la cara, ¿no? Pero me imagino porque una cosa del desprecio, diríamos, era que un judío casi no hablaba con un gentil, a no ser por necesidades extremas. Especialmente un maestro, un rabino. Jesús era un maestro. Y es más, entrar a la casa de un gentil era para que todo el pueblo, pero no debería de entrar a la casa de un gentil. ¿Y Jesús qué está diciendo? Ah, tu siervo está mal, entonces yo voy a entrar a tu casa. Y los judíos, ¡ay! ¿Qué estás hablando, Jesús? Ya miren cómo Jesús, Mateo lo está poniendo, el rey Mesías rompiendo los paradigmas, tocando a un leproso. Ahora, queriendo entrar a la casa de un oficial romano, eso era, wow. Versículo 8, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo se sanará. Hasta el romano sabía que un judío no podía entrar a su casa y dice, mejor, ¿sabes qué, Señor? No soy digno. Pero esta palabra de no soy digno demuestra la humildad de un oficial. Y creo que sin escuchar el sermón del monte, porque tú lo has escuchado, si has estado acá con la iglesia, él practica lo que dice Jesús en Mateo 5, del 3 al 5. ¿Qué dice? Dios bendice
a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. O sea, Dios bendice a los que reconocen su necesidad. Dios bendice a los que están llorando. Y Dios bendice a los que son humildes. Estas tres características lo presentó este oficial romano. Vino ante Jesús, le pidió por otro ser humano, ese corazón de este ser, de este oficial, y le dice, no soy digno. Esa humildad es la que hoy necesitamos, hermanos. Versículo 9. Dice, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, y lo hacen. ¿Y cuál es la otra característica de la humildad? Él dice, yo sé que tú eres Dios, tienes autoridad. Yo sé que es autoridad, pero yo sé que tú tienes autoridad. Cosa que los judíos rechazaban de Jesús. Por eso lo presenta así. Versículo 10. Al oírlo Jesús quedó asombrado, hermanos. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús quedó asombrado. ¿Cuál es tu cara de asombrado, hermano? A ver, mírale al que está a tu lado. ¿Cuál es tu cara de asombro? ¡Ah! Otros tienen su cara. ¡Oh! Se les salen los ojos. Miren, los evangelios narran hechos acerca de Jesús, pero muy pocas veces Jesús queda asombrado. ¿Y qué le asombra a Jesús? La fe genuina. Le asombra a Jesús, y es tanto así que ahí estaban los judíos y les dice, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Y sabes qué nos dice este texto? Que no todas las personas que dicen tener fe tienen la misma fe. Que no todas las fees, diríamos, son iguales. Que tú puedes tener fe, pero para Jesús no le asombra tu fe. ¿Por qué diría esto? Porque los judíos tenían fe en Dios. Los judíos tenían la fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero era una fe religiosa, una fe legalista, y era una fe que no los salvaba. Y Jesús dice, hay un tipo de fe que me asombra, y esa es la fe genuina. Pero esta fe, y Mateo lo pone ahí, ni siquiera en Israel se ve. ¿Quién tiene esta fe? Un despreciado étnico. Un romano tiene esta fe. Hermanos, una fe genuina asombra a Jesús más que las creencias religiosas acerca de Dios. Tú puedes tener muchas creencias de Dios, ¿no? Pero no le asombran al Señor. Hay tantas creencias hoy día, hermanos. Al que madruga Dios le ayuda. ¿Han escuchado esto? Así que levántate para que Dios... Una creencia, pero eso no te salva. No, yo creo que Jesús en el nacimiento, el 24, hay que poner el niñito Jesús en la noche en el nacimiento porque hay que esconderlo. Eso no te salva. El viernes de Semana Santa no voy a comer carne porque a Jesús lo mataron el día viernes. Pero eso no te salva. Son creencias religiosas. Esa no es una fe genuina. Eso no asombra a Jesús, eso no es suficiente. Claramente lo dice. Y miren, dice el versículo 11. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Al ver Jesús esta fe, les dice, oriente y occidente, es decir, de todo lado, hasta arequipeños, hermanos. Bolivianos, no sé, chilenos, argentinos, paraguayos, no sé, venezolanos, ecuatorianos, van a venir de todo el mundo. Y yo les digo, van a venir, esos gentiles que ustedes desprecian, van a estar, pero ¿van a estar con quién? Sentados en la misma mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y esto era, como diríamos, ¿no? Un cachetadón. Despierta hoy, así como Batman y Robin, ¿no?
¿Qué les está diciendo? Tú te crees importante porque dices que mi padre es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabes? Esos gentiles van a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del cielo, hermanos. ¿Y cuál es esa fiesta? Apocalipsis 19:9 habla acerca de la meta de la misión de Dios. ¿Saben cómo se llama esa fiesta? Las bodas del Cordero. En esa fiesta estaremos sentados. Todos, sin excepción, pero no todos, el día de hoy, podrían estar en esa mesa. Por eso es que he puesto la meta de la misión de Dios, ¿cuál es? No solamente que conozcan el evangelio, porque Mateo no solamente está enfocado en dar su evangelio a los judíos, también está enfocado ahora en la iglesia en decirles que el verdadero discípulo, hablando del Sermón del Monte, que termina en Mateo 28, ¿se acuerdan? 19, vayan, prediquen el evangelio a toda etnia, a toda lengua, a toda cultura, pero no solo prediquen el evangelio, sino enséñenles, discipulen, hagan discípulos. Un discípulo hace discípulos. Y la meta de la misión es que estén en ese lugar, sentados, toda etnia, toda lengua, no sé si quieres llamarlo raza, todo pueblo. Pero el gran problema es que no todas las etnias conocen el nombre de Jesús. Se ha hecho un estudio y en el continente americano, norte de América, centro de América y Suramérica, es decir, desde Canadá hasta Argentina o Chile, ¿no? La Patagonia que está ahí al final, todos no llegamos a 3,000 millones de personas. O sea, 2,000,000,500,000 y tantos. ¿Y sabes cuántas personas en el mundo hoy no conocen el nombre de Jesús y no son discipulados? No hay iglesias, no hay Biblia. ¿Sabes cuántos? Más de 3,000 millones de personas. Hay todo un continente que no podrá sentarse en esa mesa. Porque como dijo Pablo, no escuchan el mensaje porque no hay quien los predique. Y no hay quien los predique porque no hay quien los envíe. Esa es la meta de nuestra iglesia, cumplir la misión de Dios. Pero si tú ya has escuchado el evangelio y ya eres salvo, sabes, siéntete privilegiado, siéntete feliz, porque ese día estarás con Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando estaba estudiando, yo digo, si estuviera Abraham al frente mío, ¿qué le preguntaría a Abraham? ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Yo le diría a Abraham, pero ¿por qué te metiste con Agar? No sé, ¿no? ¿Qué le preguntaría, no? A Isaac, oye, ¿qué le viste a Rebeca? Porque no le veía nada, solo los ojos, ¿no? Para casarte con ella. Si estuviera con Jacob, yo le preguntaría, pero ¿cómo fue la pelea con el ángel, Jacob? ¿Cómo fue que te golpeó la cadera? O sea, tengo tantas preguntas y Jesús dice, muchos gentiles tendrán la oportunidad de estar en esa fiesta. Entonces, Mateo nos dice, hermanos, que la fe genuina es el ticket de entrada para estar sentados junto a Abraham, Isaac y Jacob en las bodas del Cordero. La fe que salva, la fe genuina. No solo es creer en Jesús, no solo es creer en Dios, porque eso yo lo llamo fe nivel demonio, porque los demonios creen y tiemblan, saben que existe Dios. Por eso C.S. Lewis me gusta, ¿no? Dice, cuando los ateos son algo bien raro, dice, porque los demonios ni siquiera han llegado a ese punto. Porque el ateo dice no hay Dios, pero el demonio dice sí hay Dios. Pero eso no lo salva. La fe genuina es el ticket de entrada. No es tu religión, no es solo tus creencias, es la fe genuina. Ahora, versículo 12 dice, pero muchos israelitas, para quienes se le preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto sería otro, así como Batman a Robin. ¡Pum! Cachetadón. Tú te crees israelita, tú te crees que vas a ir al cielo, porque saben, ellos decían que Abraham estaba en la puerta del cielo para que ningún judío, del cielo, del infierno o del Hades, para que ningún judío entre ahí que se haya equivocado. Pero viene Jesús y les dice,
ustedes israelitas, a ustedes que se les preparó el reino, que conocen el Antiguo Testamento, que saben de Dios, que saben la ley, que tienen ustedes costumbres religiosas, serán arrojados. Muchos religiosos serán arrojados. ¿A dónde? A la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo creo que los que escuchaban eso estarían ofendidos por todas sus creencias. Y creo que muchos hoy en la iglesia también estarían ofendidos si te diría Jesús, hoy en nuestro contexto, ¿no crees porque estás sentado en esa iglesia o en esa silla, puedas ir derechito a estar con Abraham, Isaac y Jacob? Porque muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, pero yo les diré, no los conozco. Pero Señor, yo prediqué, no te conozco. Pero Señor, yo sané, no te conozco. Muchos de los israelitas, a los que se creían, que habían nacido en un hogar donde se cree en Dios, donde tenían sus creencias religiosas, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, tener una creencia religiosa acerca de Dios no es una garantía de que te libres de la oscuridad eterna, el llanto y rechinar de dientes. Solo la fe genuina en Jesús y el arrepentimiento pueden hacerlo. Vamos a ver, versículo 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo, hermanos, quedó sano en esa misma hora. Este hombre que estaba ahí con dolores, en ese momento que Jesús da una palabra, este hombre se pone de pie y empieza a caminar. Inmediatamente se puso en pie. 14 al 15. Jesús sana a los despreciados por género. Ahora, ¿por qué? Porque les dije, era una cultura sexista. Versículo 14, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Hermanos, aquí esta mujer que conocemos, y la Biblia lo menciona como la suegra de Pedro. Y acá ya este versículo nos dice muchas cosas, ¿no? Que Pedro estaba casado, que Pedro tenía esa suegra, una suegra, y no es que, tampoco nos dice ahora que la suegra le dijo, Jesús, sáname. Tampoco le dijo Pedro a Jesús, Jesús, sana a mi suegra. No sé si quería que sane a su suegra, ¿no? Aunque hay muchas bromas de la suegra con los yernos. No le dijo. Ahora miren, en el otro caso del romano, tampoco el hombre que estaba enfermo le pidió a Jesús que lo sane, o le pidió, hermanos. Hasta ahora, el único que le pidió a Jesús directamente fue el leproso. Para que podamos entender este tema de la sanidad. ¿Y por qué lo menciona Mateo en este capítulo? Porque ellos despreciaban a las mujeres. Pero Jesús no desprecia a las mujeres. Jesús ama a todas las personas. Y es el cristianismo que le ha dado dignidad a la mujer. No es el activismo, no es el feminismo, hermanos. El feminismo no le da dignidad a la mujer. La pone en ridículo. Pero el cristianismo le da dignidad. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 15. Jesús le tocó la mano. Y la fiebre se fue. Y entonces ella se levantó. ¿Y qué hizo? Le preparó una comida. ¿Y saben por qué? Porque en esa cultura, y creo que muchas de las mujeres latinas entenderán, cocinan con el corazón en la mano, dicen, ¿no? O sea, expresan su amor ¿con qué? Con la cocina. Y hay así tantas mujeres que se sienten orgullosas de su cocina y no duermen si su comida les quedó mala. Yo conocí mujeres que, ¿qué tal? ¿Estaba rico o no estaba rico? Están esperando esa palabra. Estaba rico, me gustó, deme más. Uy, si le dices deme más, la yapa, decimos, uy, se sienten alegres. Pero sabes que esta mujer que estaba en fiebre, que no tenía ahí quizás quien la sane, no esperaba que un hombre, un rabino la toque porque también culturalmente estaba mal, se sanó.
inmediatamente dijo, voy a hacer unos tacos. No sé si es tacos, no sé. O sea, Jesús, te voy a hacer tu rocotito relleno, tu chicharrón, barbecue, no sé. ¿Qué voy a hacerte, Jesús? Pero voy a hacer algo. Hermanos, aquel que ha experimentado del poder de Jesús en su vida, le sirve inmediatamente con gratitud. Mateo está diciendo eso, miren, en el reino de los cielos, hombre y mujer sirven al Señor. No es solamente los hombres, las mujeres. Pero aquel que experimentó el poder sanador, esta mujer, inmediatamente le sirve. Y yo te pregunto, ¿tú has experimentado el poder de Jesús? ¿Cómo está tu servicio al Señor? Terminamos con el 16 al 17. Jesús sana a los despreciados en general. Dice 16, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Miren, venían endemoniados y Jesús en una sola palabra. No había ese show, ¿no? ¿Cómo te llamas? No. Sal de él y salía. Enfermos a montones y Jesús los sanaba. Eran enfermos despreciados por la sociedad. Jesús sana en estos versículos a todos, pero ¿sabes? Pero no todos serán sanados en el Nuevo Testamento. No todos. Les dirán, ¿de qué está hablando? Incluyendo el 17 dice, y así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Isaías 53:4. Algunos dirán, pero ¿cómo es que dice que no todos van a ser sanados si acá dice que Él llevó nuestras enfermedades? Y aquí hay un paradigma, hermanos, que romper hoy día. Si tú agarras un texto fuera del contexto, ¿qué es? Un pretexto. Mateo está puesto acá, este versículo, para decir que nosotros podemos reclamar sanidad con este versículo donde dice, pero Él llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Y algunos dicen, ¡ay, por sus llagas fuiste sanado! ¿Está para eso? Miren los milagros que están sucediendo. Mateo relata y dice, así se cumplió. ¿Por qué? Haciendo una buena exégesis del texto, cumplir en Mateo, tengo dos preguntas. Usa el cumplir aplicando esto a un evento que ha sido hecho una vez por todas y que nunca necesita ser hecho otra vez, o usa el cumplir con la idea de hacer y seguir haciendo. O sea, esto hizo para que se cumplió, es para que tú lo sigas haciendo y diciendo, Jesús llevó nuestras enfermedades, por eso yo tengo que reclamar mi sanidad. O lo puso porque cumplir significa que ya lo hizo una sola vez. Y tienes razón, es la 1 a 1. Porque cumplir en Mateo, hermanos, en Mateo 2:15 dice, mire, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes, así se cumplió. Y es la misma palabra que dice, sanó a estas personas, a estas 3, 4, 5, ¿para qué? Así se cumplió. Puedes revisar Mateo 1, 22, 23, Mateo 2, 23, Mateo 5, 33, 34. Se hizo y ya no se vuelve a repetir. Ahora, dos evidencias. 2 Corintios 12, 8 al 10. Pablo estaba enfermo y dijo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través. El mismo Pablo estuvo enfermo y Dios no lo sanó. 2 Timoteo 4:20. El equipo de Pablo se enfermó. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo no oró, dijo, por las llagas de Jesús, Mileto se sano. Yo por las llagas de Cristo, mi enfermedad la llevaste. No, hermanos. Si alguna vez has orado así o has creído esto, recuerda, Jesús hizo esas sanidades para que se cumpliera lo que dijo el profeta, no para que se siga cumpliendo. No estoy diciendo que Jesús no sana, Jesús sana, pero no es una base para declarar, reclamar o arrebatar tu bendición como lo dicen otros. No es así. Ahora, un pequeño resumen. Diferentes personas fueron sanadas. Un judío sin privilegios sociales ni religiosos. Un oficial gentil del ejército que oprimía a Israel. Una mujer relacionada con uno de los seguidores devotos de Jesús y multitudes innombradas. Miren, por eso
Número 2, sus peticiones fueron hechas de diferentes formas. Una petición directa del leproso hecha en su propia fe. Una petición indirecta de un hombre que sufre a otro hecha en fe de un hombre, en nombre de un hombre que sufre. Tercero, ninguna petición fue hecha por la suegra de Pedro, porque Jesús vino a la sufriente, por lo que no hubo evidencia de la fe de la sanada. Cuarto, sufrientes que fueron traídos a Jesús con diferentes tipos de fe. Tercero, Jesús usó diferentes métodos para sanar. Jesús usó un toque, al cual estaba prohibido al leproso. Jesús usó una palabra pronunciada desde lejos. Jesús usó un toque tierno. Jesús usó una variedad de métodos anónimos. Si por ahí has escuchado que hay un método para sanarte, que hay una fórmula para sanarte, que tienes que tener fe. ¿Qué fe tuvo ese hombre que estaba en cama? ¿Qué fe tuvo la suegra? ¿Qué fe tuvo? O sea, no se dice. Hay un método, ¿cuál? Hay que echar aceite. O tráelo a la campaña, ¿no? Tampoco hay un método exacto. ¿Qué nos dice esto? Dios es soberano y sana a quien Él quiere de la forma que Él quiere. 5 conclusiones hoy día, hermanos. Primero, el discípulo que adora a Jesús entiende que no puede ordenar a su Señor, entiende que es una criatura y Jesús es el Creador. Número 2, la fe genuina es la que salva. Es aquella que cree de forma absoluta en su palabra y cree que Jesús es el Salvador y Señor. Eso es lo que te salva. Número 2 o 3, solo creer en Dios no te librará de la oscuridad eterna, el llanto y rechinar de dientes. Tienen que arrepentirse y tener fe. Número 4, la fe genuina es el ticket de entrada para las bodas del Cordero en el cielo. Así que sin ticket no entras, hermano, ya sabes. Y número 5, Jesús sana a quien Él quiere y usa los métodos que quiere, aun si los sanados no tienen fe en Él. Así que si tú estás con un problema de salud, sí vamos a orar, porque no estoy diciendo que Jesús no sana. Jesús sana, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tengamos esta actitud de este hombre. Dígale: Señor, si quieres, puedes sanarme. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, muchas gracias una vez más por tu palabra. Queremos ir y acercarnos a ti en este momento, reconociendo nuestra pobreza espiritual, reconociendo nuestra necesidad, suplicándote y humildemente pedirte: si tú quieres, Señor, puedes sanarnos. Si tú quieres, puedes limpiarnos. Tengo enfermedades, tengo problemas físicos, y mis hermanos, si están con problemas físicos aquí, oramos una vez más a ti, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tú eres soberano y sanas a quien quieres, como quieres. Pero te rogamos una vez más que nos sanes, Señor. Acudimos a ti en humildad. Ten misericordia de nosotros. Y gracias, Señor, por hacernos entender este tema sobre la sanidad, los paradigmas sociales, o a veces, Señor, las creencias que muchas veces han sido distorsionadas. Una vez más oramos así en tu nombre, amado Jesús. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Ahora